Vamos a ver la clase de repaso para el segundo parcial. En el problema A tenemos n tanques que almacenan gas licuado. Estos serían los n tanques que tenemos, de los cuales se conoce la capacidad en metros cúbicos y el porcentaje de ocupación. Es decir, que para cada uno de los tanques vamos a tener que leer un valor de capacidad que está expresado en metros cúbicos y un porcentaje de ocupación. Se pide a partir de dichos datos y de una cantidad de X metros cúbicos que deben ser almacenados en su totalidad en los tanques, determinar e informar si existe un tanque que pueda incorporarlos. En caso contrario, es decir, si no existe un tanque que permita almacenar esta capacidad X que le ingresa al usuario por teclado, el problema dice que hay que informar si pueden ser distribuidos en un conjunto de tanques o si no es posible almacenarlos. Es decir, los datos de entrada de este problema serían el valor de n, que sería la cantidad de tanques, la capacidad de cada uno de los tanques, es decir que por cada tanque vamos a leer un valor de capacidad, el porcentaje de ocupación de cada tanque y finalmente lo que tenemos que leer también sería el valor X, que sería la cantidad de metros cúbicos que deseamos almacenar. En la salida de este problema tenemos distintos casos posibles. El caso número 1 puede ser que se pueda almacenar esta capacidad X en un solo tanque. Y bueno, en ese caso habría que informarlo mediante un cartel y además indicar el número de tanque. Otro caso posible es que esta capacidad X se pueda distribuir en varios tanques, que también habría que informarlo en pantalla. Y finalmente tenemos el último caso posible, en el cual no es posible almacenar esta capacidad en un tanque o en varios tanques. Como tenemos que almacenar la información de n tanques, vamos a utilizar vectores paralelos tanto para almacenar la capacidad como el porcentaje de ocupación. De esta manera, en el código tendríamos un procedimiento donde vamos a leer la cantidad n, que sería la cantidad de tanques, y vamos a leer las componentes de los vectores paralelos, capacidad y porcentaje. El valor de X lo podríamos leer desde el código principal, por ejemplo. En la sección de cálculo del programa vamos a tener un ciclo que lo vamos a utilizar para poder leer cada una de las componentes de estos vectores paralelos, donde dentro de este ciclo inicialmente lo que vamos a hacer es calcular la capacidad disponible del tanque que estamos analizando, del tanque I, la cual la podemos obtener en base al valor de capacidad que tenemos y el porcentaje de ocupación. Luego tenemos que preguntar si la capacidad disponible es mayor a X. Si esto es verdadero, directamente podemos guardar el número de tanque. Y si es falso, podríamos utilizar una variable que aumente la capacidad disponible total. Esta variable, una vez que salimos del ciclo, nos puede permitir determinar si es posible almacenar este valor X de capacidad en un conjunto de tanques. Con respecto al ciclo, debería utilizarse un ciclo while o ciclo repeat, ya que utilizar un ciclo for sería completamente ineficiente porque, por ejemplo, si el tanque 1 tiene una capacidad que es mayor a la capacidad X, estaríamos recorriendo n-1 veces el vector innecesariamente. Entonces vamos a tener un procedimiento que lo vamos a llamar lectura y que le vamos a pasar los parámetros n, que sería la cantidad de tanques, o la longitud de los vectores paralelos, que es de tipo byte. También le vamos a pasar los vectores de capacidad y porcentaje de ocupación, que son de tipo tbr, y vamos a decir que este tipo es igual a un arreglo cuyas componentes van desde la posición número 1 hasta la 20
y que son de tipo real. Los parámetros de este procedimiento de lectura los vamos a pasar todos por referencia, porque buscamos que los valores que leamos dentro de este procedimiento se vean reflejados en las variables que vamos a utilizar en la invocación desde el código principal. Dentro de este procedimiento, primero vamos a pedirle al usuario que ingrese la cantidad de tanques y vamos a guardar dicho valor en la variable n. Este salto de línea lo voy a sacar. Luego, lo que deberíamos hacer a continuación es leer las componentes de los vectores. Para esto vamos a utilizar un ciclo for desde i igual a 1 hasta n, y es una variable de tipo byte, y dentro del ciclo for le vamos a pedir al usuario que ingrese la capacidad y el porcentaje de ocupación del tanque I. Y estos valores los vamos a guardar en el elemento I del vector capacidad y en el elemento I del vector porcentaje. Dentro del código principal, inicialmente vamos a tener la invocación, el procedimiento de lectura, y vamos a pasar los parámetros actuales, que serían la variable n, el vector capacidad y el vector porcentaje. Estas variables, estos parámetros actuales, si bien tienen el mismo nombre que los parámetros formales, son variables distintas. Por lo tanto, es necesario definirlas. Vamos a decir que n es de tipo byte, capacidad y porcentaje son de tipo tbr. Luego podemos indicarle al usuario que ingrese el valor de la capacidad que se desea almacenar. Dicho valor lo vamos a guardar en una variable que la vamos a llamar x. Y que es de tipo real. Finalmente podemos utilizar un procedimiento donde vamos a determinar si es posible almacenar esta capacidad en un solo tanque, en varios tanques, o si directamente no es posible almacenarla. A este procedimiento lo podemos llamar distribuye, y le deberíamos pasar como parámetros la longitud de los vectores, el vector de capacidad, el vector de porcentaje de ocupación y la capacidad X que se desea almacenar. Entonces, vamos a implementar este procedimiento. De la misma forma que lo analizamos al comienzo del ejercicio, le vamos a pasar n, que es de tipo byte, capacidad, porcentaje,
que son de tipo TBR, y X, que es de tipo real. Bien. Habíamos planteado inicialmente que este algoritmo se puede implementar de esta forma. Vamos a copiar esto y pegarlo dentro del procedimiento. De esta manera, dentro del procedimiento vamos a tener un ciclo que lo vamos a utilizar para leer cada una de las componentes del vector, de los vectores paralelos. Habíamos dicho que tenía que ser un ciclo while o repeat para que el código sea más eficiente. En este caso vamos a utilizar un ciclo while. La expresión lógica la vamos a escribir luego. Dentro del ciclo dijimos que tenemos que obtener la capacidad disponible del tanque I primero. Para esto vamos a utilizar una variable que la vamos a llamar disponible. Disponible, una variable local que es de tipo real. Y que nos permite obtener la capacidad disponible del tanque que estamos analizando. Por lo tanto, esta variable va a ser igual a la capacidad del tanque I en este caso. Vamos a utilizar esta variable I como variable de control para ir recorriendo cada uno de los elementos de los vectores. Entonces, la capacidad disponible del tanque va a ser igual a la capacidad por el valor numérico 100, haciendo referencia al 100%, menos el elemento I del vector porcentaje, que sería el porcentaje de ocupación del tanque I. De esta manera estamos multiplicando la capacidad del tanque que estamos analizando por el porcentaje de desocupación y obtenemos la capacidad disponible del tanque. Luego tenemos que determinar si la capacidad disponible es mayor a X. Para esto vamos a utilizar una sentencia if disponible es mayor a X. Entonces, si esta condición es verdadera, tenemos que guardar el número de tanque. Entonces, tanque va a ser igual a I. Si la condición no se cumple, entonces tenemos que aumentar la capacidad disponible total. Para esto vamos a utilizar una variable que la vamos a llamar total y que le vamos a asignar lo que tenemos guardado en esta variable más la capacidad disponible del tanque que estamos analizando. De esta manera, total está funcionando como una variable que acumula la capacidad disponible de los tanques. Por lo tanto, hay que inicializarla en 0. Y también tenemos que definirla de tipo real. Otra variable que nos faltó definir sería la variable I, que es de tipo byte. Y hace referencia al número de tanque. Por lo tanto, es necesario inicializarla en el tanque número 1. Con respecto a la expresión lógica del ciclo while, vamos a decir que el ciclo se va a ejecutar siempre y cuando la variable control sea menor o igual a n, a la cantidad de tanques, y faltaría una condición para que el ciclo se detenga cuando hayamos encontrado algún tanque que cumple esta condición de que disponible sea mayor a X. Lo que podemos hacer es inicializar esta variable tanque en 0
Y de esta manera, en el momento que se cumple la condición, la variable tanque ya va a dejar de valer 0. Entonces podemos utilizar este caso para poder detener la ejecución del ciclo. Podemos decir que el ciclo se va a ejecutar siempre y cuando i sea menor o igual a n y tanque sea igual a 0. Una vez que salimos del ciclo, tenemos la información disponible como para poder determinar si la capacidad X es posible almacenarla en alguno de los tanques o en más de uno. Podemos utilizar una sentencia if para determinar inicialmente si es posible almacenar X en algún tanque. Si tanque es distinto de 0, significa que es posible almacenar la capacidad X en el tanque, mejor dicho la capacidad ingresada, en el tanque que tenemos guardado en la variable que justamente se llama tanque. Si no, si tanque es igual a 0, puede ocurrir que la capacidad X se pueda almacenar en más de un tanque. Es decir, que si la variable total es mayor o igual a X, entonces podemos poner un cartel que diga es posible almacenar la capacidad ingresada en varios tanques. Si no, significa que si no se cumple ninguna de estas condiciones, significa que no es posible almacenar la capacidad. Vamos a comentar esta parte del código. Falta definir también la variable tanque, que es de tipo byte, y falta poner un punto y coma en esta línea. Bueno, entonces compilamos y vemos que la compilación se realiza con éxito